Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, no sé a qué hora usted está mirando este programa con esto de la tecnología. Bienvenidos a una nueva emisión de elsillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier y hoy tengo el honor, la dicha, la alegría, la admiración, diría yo que hasta la veneración por un personaje, no sé cómo ya describirlo, artista, porque conductor de radio, conductor de televisión, escritor. Algunos dicen poeta, otros dicen filósofo. Para mí, el número uno de la oralidad en este país, que es un arte, no es poca cosa. Con nosotros nada más y nada menos, que para mí es un honor total, el señor Alejandro Dolina. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? La primera pregunta que te tengo que hacer, porque no sé cómo presentarte ya a esta altura del partido. Cuando llegás al aeropuerto y te ponen migraciones, ¿qué pones? Empleado. Ahí va, porque, viste, uno dice sos filósofo, el otro sos poeta, el otro que... No, pero además ciertos oficios parecen una demasía siempre. Por ejemplo, escritor. Bueno, pero entonces el tipo te mira y dice, ¿cómo alguien puede decir de sí mismo que es escritor? Te voy a contar una historia. Estaba mi amigo Enrique Strázulas, que fue embajador del Uruguay en Cuba, etc. Estaba con alguien, con un cantante. Y se cruzó nada menos que con Jorge Luis Borges. Ah, mira. Y entonces se quedaron allí conversando un rato y Borges le pregunta a este hombre que era cantor a qué se dedicaba. ¿Y usted a qué? El señor a qué se dedica. Y este señor le dijo, soy cantor popular. ¡Apa! Y Borges le preguntó, dice, ¿eso lo dice usted o se lo dicen? Extraordinaria la pregunta. Sí, claro. Pero me detengo en cómo alguien puede decir de sí mismo algo que de algún modo es un autoelogio. O sea, uno no puede llenar una solicitud de crédito diciendo soy cantor popular, sí, soy artista, o soy sí. Artista de los intelectuales, sí, o el médico de los pobres. No puedes decir eso. Sí, así que yo pongo empleado para evitar sentirme en esa situación. Y posteriores preguntas, además, porque si no empiezan las averiguaciones. Y de averiguaciones, justo ese es un tema. He escuchado muchos de tus programas y mucho tu programa, las dos cosas, y vale la pena el acto fallido. Pero te fui a ver una sola vez en vivo, que nos llevó un amigo en común, el señor Gillespie, a quien le aprovecho y le mando un saludo, cuando estabas en Radio del Plata. Y bueno, disfruté muchísimo, ¿no? de tu presentación, La venganza será terrible, con público, ¿no? Como habitualmente lo venís haciendo desde hace ya una pila de años. Y me quedó en la memoria, siempre hay algo que queda, y bueno, tiraste para mí una frase que resultó maravillosa y me encantaría preguntarte a ver si podemos desarrollar un poquito eso. Hablabas de las relaciones. Bueno, porque fulano, que mengano, se relacionan con fulana y los matrimonios y esto. Y después de un largo speech, terminaste diciendo, bueno, al fin y al cabo las relaciones entre hombres y mujeres se basan en una serie continua de averiguaciones. Cosa que realmente yo creo que fui el único que se paró y aplaudió, ¿viste? Porque todos se quedaron sorprendidos porque fue una definición brillante. ¿Es así realmente? No, yo creo que no es una definición brillante, sino sesgada. Bueno. Y entonces produce una especie de sorpresa intelectual que es una buena definición del humor, ¿no? Sí. De manera que produce una sensación humorística. Pero es cierto, desde que comienza una relación amorosa hasta que termina o hasta que agoniza, estamos siempre averiguando el otro. Sí, ¿cómo te el llamas? otro es un país desconocido y vamos juntando datos y datos y datos para hacerlo primero más conocido, después para comprenderlo más en lo profundo, después incluso uno averigua para ver si está en lo cierto. Después, una parte singular del amor es la sospecha. Pero ¿será cierto todo esto que me dice? Esto conduce a nuevas averiguaciones e indagaciones
en medio de las cuales se produce la situación amorosa. Imagínense un amor entre dos personas que no se preguntan absolutamente nada. Pues, peligroso. es difícil, peligroso. Difícil de sostener, por otra parte, ¿no? Sin embargo, hay parejas que pasan juntos muchos años y uno de ellos, por ejemplo, no conoce el segundo nombre de la otra persona. Puede ocurrir. O el nombre de la madre. Sí, o el nombre de la madre, o el día del cumpleaños, cosas así. Sí. Siempre me interesó mucho y te he escuchado. Hay en YouTube, lo comentamos recién, una serie de cortes de audios tuyos, incluso hasta por temas. Y uno es el de la espera. La vida es una espera continua, en donde entre suceso y suceso, entre cosa y cosa que pasa, hay que esperar, ¿no? Siempre. Está bien eso, ¿eh? Yo no sé si lo he dicho, pero... Sí, lo has dicho, sí. En cualquier caso, parece que siempre uno estuviera esperando algo y que los sucesos son relativamente pocos comparados con los tiempos de espera. Está uno esperando que llegue la mujer amada o que se produzca esta o aquella situación, ser mayor de edad, que ocurra, que nos den un trabajo, que nos recibamos. Podríamos señalar, ponerle 10 sucesos. Y 10 sucesos, y los tiempos de espera son tremendos. Y esos sucesos por ahí duran 30 segundos. O 30 años, además. Sí. Puede ser pero por ahí hay 30 espera, años ¿no? de espera. Ahora, lo que yo creo, y tiene sentido, ya que en este momento la sociedad está en una situación de espera. A eso iba. La sociedad está en una situación de espera. ¿Cómo el resultado final de esa espera la resignifica? El resultado final resignifica los años, los días, las horas que uno ha estado esperando. Si el suceso esperado, si la mujer esperada no llegan, toda la espera se tiñe de decepción. En cambio, cuando se produce algo venturoso, la espera, por más que haya sido dificultosa y larga, parece teñida de un color de dicha y de ventura. Y esto vale también para las circunstancias políticas, etc. Todos los años anteriores, si es que algo tenían de espera, han quedado resignificados por la decepción. Sí. La decepción es tremenda, ¿eh? Es tremenda, porque no solamente, como acabo de decir, es el momento en que hay una anagnórisis, un reconocimiento de la frustración, sino que todo el tiempo anterior que uno ha estado o bien esperando o bien creyendo, Sí. se tiñe de decepción, de frustración, incluso en algunos casos de bronca, de indignación. Sí. Otro tema que me gustaría conversar o que en realidad que nos cuentes vos, a ver cuál es tu punto de vista al respecto, que es el éxito y el fracaso. Y yo te voy a dar un ejemplo, a ver si sirve en este caso. Yo soy admirador de Marcelo Bielsa, el director técnico de fútbol que ahora dirige en Inglaterra. Y lo admiro en particular porque si bien todo el mundo dice este es el mejor, Guardiola y los mejores directores técnicos dicen todos lo aprendimos de Bielsa, los jugadores de fútbol dicen a nosotros nos hizo mejores, Bielsa es el único que teniendo todas esas cualidades o esas opiniones favorables o ese supuesto éxito que te da el prestigio, es el único de todos esos que fracasa. Entonces, uno lo siente propio, está de nuestro lado. Es, entre comillas, el mejor de los nuestros. El mejor de Como la diría, tropilla de los fracasados. que somos todos, al fin y al cabo, ¿no? También. Porque todos fracasamos en algo. Y sin embargo, a mí me parece que hay una deformación del pensamiento, una especie de romanticismo, podríamos decir, que Borges describía como la tentación de ser desdichado. Bueno, Es decir, funcionaría de este modo.
Uno por justicia, por afición moral, puede estar a favor de los desdichados, pero no por eso desear serlo. Sí. A mí me parece que la verdadera forma de apoyar a los desdichados es mediante la reivindicación, es mediante la salvación. Es la salvación de los desdichados lo que uno debe aspirar, y no el tratar de pertenecer a ese grupo que fracasa, como si esa pertenencia les sirviera a ellos para algo. No, yo lo digo hasta con dolor. Pero ya sé, lo digo bueno, con dolor. ya sé, pero digo para explicarlo. Pero uno no puede evitar sentir esa especie de empatía, esa especie de pertenencia a quien fracasa. Y es cierto, es una virtud de Bielsa. Una de las tantas, ¿no? Una de las tantas, tener un gran prestigio, a pesar de que en realidad casi siempre pierde. Por eso. Ganamos, perdemos, siempre perdemos. Siempre perdemos. Sí. Y vos sabés que yo le comentaba a Roberto, un amigo mío, un artista plástico, también va a estar en Roberto Fernández, me dice, vos vas a la Gondolina, tenés que leer este libro, y me prestó un libro que habla sobre mitología griega. Pero el tema no es la mitología griega en particular, porque yo en la mitad, entre tantos dioses y cosas, me terminé perdiendo, pero sí encontré un concepto muy interesante que tiene que ver un poco con esto que veníamos hablando, que es la verticalidad de todo. En la cultura universal, desde el principio de los tiempos, los dioses, el poder, los ricos están arriba, el infierno está abajo, lo malo está abajo. Nosotros venimos a estar como una especie de en el medio, que no se sabe bien. Y eso ha influido muchísimo en todos los aspectos, en absolutamente todos. Y cuando se habla de la grieta, famosa grieta, no es la diferencia ideológica, entiendo yo, sino la brecha que hay entre los que están arriba y los que están abajo, entre los que tratan de no caerse y los que tratan de subir. Digo, ¿cómo podemos hacer nosotros, cada uno desde su lugar, en su mundo, en su pequeño universo, para empezar a ser un poco más horizontal ese concepto? Bueno, porque yo creo que el grave problema del mundo actual, que es un mundo más bien neoliberal, es la desigualdad. Sí. Justamente eso que vos decís, la desigualdad. La única manera de salvación es justamente lo que vos decís, lo que vos llamás horizontalizar, que en realidad es tratar de que la diferencia no sea tanta, no sea tan obscena por lo menos. En otros tiempos éramos tan ilusos que hasta queríamos sacudir el cubilete de tal manera que la desigualdad quedara automáticamente licuada y abolida. Hoy nuestros sueños han decaído, como suele ocurrir cuando uno madura, ¿no? Yo no sé si desear la madurez, porque una de sus consecuencias es que nuestros sueños son cada vez más humildes. Pero, digo, este sueño más humilde consiste en, por lo menos, alivianar un poco esa desigualdad que en estos momentos del mundo es obscena, verdaderamente obscena. Sí, vos sabés que también en otra conversación hablábamos de tu visita al programa y de las cuales estoy muy agradecido, valga la pena decirlo públicamente. Y bueno, en una charla decíamos, bueno, comparábamos el arte argentino, la cultura argentina, que tiene 200 años, es decir, vino un español, bajó de un barco un cuadro que seguramente era falsificado, un cuadro del Renacimiento, lo puso en una pared y le dijo a todos los demás, esto es el arte, esto es el bello, esto es una pintura, bla, 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 y a partir de ahí lo demás. Y considerábamos con esta persona con la que hablábamos que vos sos el exponente más elevado, si se me permite el elogio. No lo digo. Tómesela. No, por favor, no. Que el arte argentino, por arraigo, por nacimiento, por origen y hasta por idiosincrasia, es la oralidad. ¿Cómo cuidás vos esa oralidad? ¿Cómo la practicás? ¿Tenés un ejercicio para hacer? ¿O directamente te sentás y charlás y cómo te sale? En ese caso, primero rechazo de plano todo lo que tiene que ver conmigo. Yo soy uno que
cultivo la narrativa, a veces de forma escrita, a veces de forma oral. Posiblemente tenga yo algunas habilidades para contar historias. Hay que prepararse, yo creo, sí. Yo creo que uno tiene una facilidad natural por ahí para elegir las palabras con alguna rapidez, pero hay que estudiar, hay que prepararse. Si uno lee mucho, si uno presta atención a los que trabajan bien, tiene una especie de ecosistema con muchas conexiones. Con muchas. Yo no niego tener muchas, pero supóngase. Eso se trabaja, eso se trabaja. Si usted tiene un mazo de cartas de 3 barajas, no hay muchos juegos que se puedan jugar. Son juegos demasiado simples. Si usted tiene un mazo de 52 cartas, ya la posibilidad de combinaciones son millones. Y aquel que confía en su propia dotación y sigue jugando siempre con las mismas 3 barajas, probablemente no tenga mucha complejidad de pensamiento. Pero si usted todos los días empieza a mirar lo que hacen los demás, empieza a leer, empieza a prepararse, por ahí por lo menos va a tener, por ahí no genialidad, pero sí complejidad. Sí, si tiene sí, 52 barajas. Sí, yo no quería ponerte en el lugar del semidios, que por ahí es un... No, es incómodo para todos. Para todos, por eso. Uno no sabe qué cara poner, realmente. Pero realmente hay una capacidad que tenés y que todo el mundo te Puede reconoce. ser alguna. Sí. Alguna. Y yo el otro día me subí a un taxi y el pibe me dice, ¿les molesta si escucho a Dolina? ¿Cómo me va a molestar, no? Pero es escuchar a Dolina. Entonces eso también tiene un valor y un peso específico que, bueno, obviamente, no sé si lo correcto es que vos hables de tal cosa, pero sí me parece importante remarcarlo. Decir es que esa es quizá la mayor alegría de mi vida artística, ese interés que pueden tener algunas personas en lo que yo digo, en lo que yo hago, en lo que yo robo de otros artistas. Como decía alguien, no sé si no era Oscar Wilde, los mediocres copian, los artistas roban. Me parece que no es el caso, me parece que... No, pero sí, es un poco así. Lo que pasa es que hay que elegir bien a dónde roba uno, ¿no? ¿Tenés algún referente en particular que vos digas, mira, yo a este tipo le presto atención? Que quizás no es alguien que tenga que ver particularmente con lo que vos hacés, pero sí decís, ahora a este hay que escucharlo. Son personas en cuya observación yo disfruto muchísimo. Escritores como Borges, por ahí han sido locutores como Antonio Carrizo. Totalmente, sí. Por ahí han sido amigos cuyo pensar me ha cautivado. Por ahí son músicos como Piazzolla o cantantes como Gardel. Personas que no solo me gustan en su hacer, sino que me interesan para ver cuáles son los resortes que mueven, cómo trabajan su mente, cómo trabajan su arte. Y así como cuando era chico yo me sentaba en el primer asiento de los colectivos para ver cómo manejaba el tipo, y yo creo que la observación de grandes artistas tiene algo de eso, ¿no? Verlos en acción, ver cómo resuelven los problemas que se plantean, ver cómo incluso disfrutan planteándose problemas complejos para luego resolverlos. Y yo desde ese primer asiento, he visto manejar algunos. Sí. Y he disfrutado con ellos y a lo mejor aprendí a poner segunda velocidad mirándolo. Algo quedó. Y Alejandro, realmente un placer escucharte siempre. Ahora, en estos tiempos que hay tanto cuidado en todo lo que hay que decir, no hablemos de fulano, o incluso el cuidado del lenguaje, la discusión sobre cómo hay que hablar. ¿No te parece realmente por ahí una pérdida de tiempo? Yo el otro día lo escuchaba a Jorge Alemán hablar de esto y decía, mientras nosotros estamos discutiendo cómo tenemos que usar las palabras, hay otra gente que ya directamente va y las dice y no le importa. Simplemente buscan el efecto. Digo, vos que trabajás con la palabra todos los días,
¿te sentís en una necesidad de decir, tengo que tener cuidado con esto, tengo que hablar de tal manera, tengo que cuidar la forma porque si no... No, pero yo creo que el lenguaje es un espejo de nuestro pensamiento, es nuestro pensamiento. Y si tenemos un pensamiento complejo, nuestro lenguaje debe ser complejo. Nuestro lenguaje debe ser claro. Yo creo que hablar bien es una forma de cortesía. Absolutamente. A mí no me parece que dejar que fluyan las palabras sin poner cuidado en ellas sea una virtud. Me parece más bien un descuido, ¿no? Yo he visto periodistas que se complacen en hablar como hablan los tipos que no han asistido al colegio o a la universidad. Bueno, entonces, ¿para qué demonios gastamos dinero en educar tipos que después se sientan ahí frente a la cámara y empiezan las puteadas? Bueno, eso, sí. Yo estoy a favor incluso del uso de las malas palabras, Pero no las usas. pero no como reemplazo del término exacto, sino como elemento revulsivo y escandalizador que hay que usar cuando se necesita. Se necesita una mala palabra cuando uno tiene que producir un efecto más o menos escandaloso, pero no para reemplazar un término exacto o para simplificar casi hasta el gruñido lo que debería ser una frase inteligente. Estaba pensando en Fontana Rosa, en aquella conferencia que dio en el Congreso de la Lengua, Claro. en el cual hablaba particularmente de un término que decía que era irreemplazable, la palabra pelotudo, Sí. Que en determinado momento es necesario usarla, pero a mí, más allá de Fontana Rosa y de todo su talento, y de lo muy gracioso que fue, hablando particularmente Sí, claro. de que si hay palabras buenas o palabras malas. Claro, pero él decía, y yo con eso he discrepado, ¿no? Hemos A ver. tenido algunas polémicas muy graciosas. Con Roberto. Con el negro, sí. Él decía que la palabra, que las malas palabras debían despenalizarse, por usar algún término, ¿no? Algunas, ¿eh? Bueno, no, pero él decía eso, o sea, que no había ni buenas ni malas palabras. Había que decirlas tal como decíamos otras. Y yo le porfiaba que no, que la mala palabra debía estar fuera de la ley. Y que era más eficaz si estaba fuera de la ley que si estaba dentro. Y si estaba dentro, hay lenguajes, hay idiomas que no tienen muchas malas palabras, o que las tienen naturalizadas. Y entonces uno no sabe realmente cómo insultar a un tipo, ya que todo está permitido. En cambio, si algunas palabras están condenadas, están en el índice, están prohibidas por el buen tono, entonces uno las usa y son más eficaces. Quiero estar fuera de la ley, no dentro de la ley, cuando estoy puteando a un señor. Sí. Y esa fue la discusión que tuvimos con el negro Fontana Rosa, que se presentó en términos muy graciosos. Te lo voy a contar. Yo dije algo relacionado con el tema y fui a Rosario muchos meses después. Y vinieron unos chicos con una cámara y me pidieron que repitiera eso acerca de Fontana Rosa. Yo les dije alguna cosa. Pasó el tiempo, volví a Rosario un año después, o 6 meses después. Otra vez vinieron estos chicos y me mostraron un video que le habían hecho a Fontana Rosa, donde él decía alguna otra cosa. Entonces yo le contesté a Fontana Rosa. Y así, cada 6 meses, cada vez que iba a Rosario, venían estos chicos y continuaba la polémica. Hasta que un día vienen y me muestran un video de Fontana Rosa y decía, más sí, dígale a ese negro mierda que se deje joder. La terminó. Y terminó la polémica. Muy bien. Alejandro, nosotros lamentablemente tenemos que terminar este programa. Bueno, con esas mismas palabras de con esa Fontana misma Rosa. palabra, que se deje de joder. Y nos vemos la próxima. Alejandro, un placer, realmente. Muy agradecido, realmente. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta emisión de elsillón.jpg. Nos encontraremos, si el Poder Superior y el gerente de programación de esta señal así lo permite, la semana próxima. Niños, jóvenes y adultos, sin otro particular, los saluda atentamente quien les habla. Muchas gracias.